Bendiciones, buenas noches, la paz y la misericordia del Señor con ustedes. Que el Eterno les continúe bendiciendo en este hermoso tiempo. Estamos en su devocional Háblame, Señor, un espacio de iglesia cristiana para acordante. Y hoy, pues, como siempre, que el Señor nos permite salir al aire, pues su pastor y amigo José Yepe, que le saluda, le bendice y le da toda la gloria al Señor. Pues no pudimos entrar en el horario habitual, pero vamos a hacer la transmisión a esta hora. Así que vamos a orar, Padre, que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y en majestad. En esta hora nos presentamos delante de ti, sabiendo que tú eres Dios bueno, sabiendo que tú eres Dios grande, sabiendo que tú eres Dios eterno, que eres un Dios especial. Nos presentamos en esta hora delante de ti, sabiendo que para ti no hay nada imposible, sabiendo que para ti todo es posible, y colocarle este tiempo y este momento en tu presencia para que tú hagas lo que tengas que hacer en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por todo lo que tú permites en nuestra vida. Este tiempo está en tus manos, glorifícate, háblanos, enséñanos, dirígenos, guíanos y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén y amén. Dios es un Dios bueno y es un Dios poderoso. Es bueno poder transmitir, no es el horario habitual, pero aquí estamos. Y el tema que estamos compartiendo se llama la estrategia espiritual para enfrentar las crisis en nuestras vidas, y está en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 17 al 25, dice: y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo, dice: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Y subió David conforme al dicho del profeta Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Araúna se inclinó delante del rey, rostro en tierra, y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto el rey Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Dios es un Dios bueno. En este texto que hemos leído, para comenzar, nos narra el momento en la historia de Israel en el cual David tomó una decisión equivocada delante de Dios: censar al pueblo para saber con cuánta persona contaba para la guerra, queriendo saber con qué contaba para hacer frente a sus enemigos. Es decir, estaba poniendo más su confianza en el ejército, en su poderío militar, que en la protección y el poder de nuestro Dios. Esta decisión trajo como consecuencia que Dios hiciera venir una plaga que en un solo día mató 70,000 hombres de todo el territorio de Israel. Pero también en estos textos podemos encontrar la estrategia espiritual para poder enfrentar las situaciones de crisis que enfrentamos en nuestras vidas y en nuestra familia. Pues podemos darnos cuenta que para enfrentar esta plaga, David no buscó primeramente a los médicos o a los sabios o a sus valientes, sino que el Señor le envió a decir por medio del profeta Gad que para detener la plaga fuera y levantara un altar a Jehová. Y David así lo hizo, y el Señor tuvo misericordia, y la plaga se detuvo, y el rey David pudo salir de la crisis siguiendo la estrategia espiritual que el Señor le dio. Este es un pasaje muy bonito. Ayer lo estuvimos compartiendo, hablando de lo que el Señor, porque muchas veces nosotros en nuestras vidas, por nuestras decisiones, por no permitirle al Espíritu Santo en nuestras vidas que hable, que nos ministre, que nos dirija, obramos en nuestra propia carne, tomamos decisiones incorrectas
Y a veces vemos vendavales, muertes, crisis, estancamientos, situaciones difíciles, pero nosotros pensamos que es el diablo, ¿no? Porque esa parte religiosa y mística que nos han enseñado que todo es el diablo. Y a veces nos damos cuenta que lo que estamos viviendo no es resultado del diablo ni resultado del brujo, sino que son nuestras decisiones incorrectas, cosas que a Dios no le agradan, que traen el enojo de Dios hacia nuestras vidas, y Dios termina tomando el control. Quizás en ese momento hubiera una muerte física de 70,000 personas, pero quizás en nuestro tiempo las decisiones incorrectas sin consultar a Dios, confiando más en el poderío económico, confiando más en mi trabajo, confiando más en el esposo, en el hijo, o muchas situaciones en nuestra vida traen el enojo de Dios y a veces viene el quebranto en nuestra vida económico, emocional, físico, de salud, y necesitamos estrategias espirituales para saber cómo salir de esas crisis en las que nosotros mismos nos metimos, o puede que sea que en otro caso sea que el enemigo nos atacó y nos metimos en una crisis espiritual, pero en este caso la crisis la buscó el mismo David. Había una guerra, había que salir a pelear con el enemigo, y David no confió en Dios, sino que confió en su ejército y contó. La palabra censar era contar con cuánta gente contaba para enfrentar al enemigo, y a Dios le disgustó lo que pasó y envió el ángel, gloria al Señor. Y el ángel comenzó y trajo una plaga que ocasionó muerte en el medio del pueblo, más de 70,000 personas. Pero en medio de la situación, cuando David vio que lo que estaba pasando, él reconoce que el pecado fue de él, que él fue el que tomó la decisión incorrecta, que él fue el que falló y que por qué sobre él no venía la situación, porque estaba muriendo una cantidad de gente inocente que no tenía que ver en el asunto. Entonces el Señor le da la estrategia de cómo salir de este problema. Él no buscó los médicos, él no buscó los paramédicos, ni buscó los hospitales, porque era una enfermedad, una plaga. Él sabía que era Dios. Y el profeta Gad le dijo: ve y cómprate un terreno en la era del señor Araúna, levanta un altar ahí y yo haré cesar la muerte. David se levantó, fue, hizo como conforme a todo. Cuando llegó a Araúna le quiso regalar todo y él le dijo: no daré nada a Dios, ni presentaré holocausto a Dios que no me cueste. Y compró la era, levantó el altar, se hicieron las oraciones y se detuvo la muerte. Hubo una crisis en ese momento espiritual en la vida de David. ¿Cómo nosotros manejamos las crisis? ¿Cómo nosotros manejamos los momentos difíciles en los cuales, ya sea que nosotros nos metimos a ellos, ya sea que el Señor nos metió? ¿Cómo manejamos nosotros nuestra estrategia humana, en nuestras maneras humanas, en nuestra forma de dialogar humana, en nuestra forma de cómo solucionar los problemas humanamente, o esperamos que sea Dios el que traiga la estrategia espiritual y nos diga qué tengo que hacer para levantar ese altar y afrontar? Porque a veces son situaciones espirituales las que nosotros estamos viviendo y el enfoque tiene que ser espiritual, y tenemos que tomar la posición espiritual para contrarrestar la crisis que estemos viviendo. Humanamente no podemos, pero espiritualmente sí podemos, y con la dirección de Dios pudo. Y en el momento que David reconoció, vino la palabra, vino la dirección, vino la estrategia del Señor a través del profeta, y Dios lo resolvió así. Y ayer estuvimos hablando que cómo podemos nosotros aplicar esta historia a nuestra vida. Dice que seguramente muchos de nosotros estamos pasando, al igual que el rey David, tiempos de crisis, tiempos de angustia, tiempos de enfermedad, tiempos de escasez, y posiblemente solo estamos usando una estrategia, la humana, la terrenal, peleando en nuestra fuerza, peleando en nuestras estrategias. Y ya es tiempo de usar la estrategia de Dios. Tenemos que levantar un altar para contrarrestar, pero como hablábamos ayer, no estamos hablando de un altar en el lugar donde yo me levanto a orar, sino un altar como esta posición espiritual de contrarrestar el ataque del enemigo. Y tenemos que comprender que en nuestra casa, como iglesia, cuando hablamos de un altar, no estamos refiriendo a un lugar material, es decir, levantar un altar hecho de manos, sino levantar una posición de fe, de clamor, levantar de manera individual y de manera familiar nuestras oraciones y nuestras súplicas delante de Dios. ¿Cómo podemos aplicar la estrategia espiritual en nuestra vida y en nuestra familia? ¿Qué necesitamos para levantar un altar? Ahí en la página está el primer punto que tocamos ayer, y es que primeramente tenemos que reconocer. Primeramente, ahí está Grace Ferreira, Dios te bendiga, dice: buenas noches, pastor, bendiciones para usted y los conectados.
y está nuestra hermana Luz Elena Gómez y dice: buenas noches, pastor. Pido oración, gracias, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios obre un milagro en tu vida, en tu casa, en tu hogar y en tu familia. Y está nuestra hermana Lisbeth que dice: buenas noches, bendiciones a todos mis hermanos y pastores. Entonces, lo primero que enseñamos ayer es que tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. No podemos resolver las situaciones que se nos presenten a diario, las crisis emocionales, espirituales, sentimentales, los problemas de salud, de enfermedad. No podemos enfrentar los problemas en que yo soy mamá y en que yo soy papá y en que yo soy esto. No, yo puedo enfrentarlo así porque es que mi mamá me enseñó así, mi abuela me enseñó así. No. David buscó la estrategia espiritual y el profeta vino, trajo la palabra, le dijo lo que tenía que hacer. Entonces, lo primero que comentamos ayer, y usted lo puede mirar en la parte 1 que está ahí, que hoy no voy a tratar ese tema, dice que tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Si Dios no está, no vamos a llegar a ninguna parte. Si Él no es el centro de nuestra vida, nosotros no vamos a abarcar ni vamos a alcanzar si no colocamos a Dios en primer lugar, reconociendo que lo necesito a Él para poder salir de la crisis, sea que yo me metí, sea que el Señor me metió, sea que otros me metieron, sea la situación que haya pasado. Yo lo primero que tengo que hacer es reconocer que necesito a Dios. David aquí pudo, era una crisis de enfermedad, de epidemia, había una enfermedad, había una plaga, él pudo buscar los médicos, pudo buscar los hospitales, pero él lo primero que buscó fue reconocer que él había sido el que había cometido el error. Y vino el profeta dirigido por el Señor, le dijo: haz esto, y él fue e hizo lo que Dios le mandó. Él reconoció que primeramente necesitaba a Dios en nuestra vida. David escuchó al profeta Gad y fue humilde para reconocer que solamente Dios lo podía ayudar. Y eso es lo que pasa hoy en día. Nosotros pensamos que yo puedo arreglar esto, yo tengo la capacidad de arreglar esto, yo puedo hablar con mi esposo, yo puedo hablar con mi esposa, yo puedo hablar con mis hijos, yo soy el papá, yo soy la mamá, yo digo lo que tengo que decir, me tienen que hacer caso porque yo soy Pedro Perico Pérez. No, David reconoció, lo único que David reconoció humildemente es que solamente, no escuche esto, solamente Dios podía ayudarlo en ese momento. Eran 70,000 muertos, es una pandemia, una situación difícil lo que había, y él sabía que un pañito, una bendita, un poquito de yodo, de ibuprofeno, una pastilla, una inyección, no iba a calmar la situación. Él sabía que esa crisis necesitaba el poder de Dios y él reconoció humildemente la necesidad que nosotros podemos ya dejar de ser llaneros solitarios y no oramos, no ayunamos, no buscamos la presencia del Señor. Y yo voy y hablo con mi suegra, yo voy y hablo con fulano, yo voy y le digo a los cuántos son 3 por 4. Y entonces nosotros queremos tomar la posición de Dios y lo único que hacemos es empeorar la situación. Lo primero que David hizo, y lo puede escuchar, está poderosa esa palabra, escuche la palabra del devocional de ayer y Dios le va a hablar a su vida. Lo segundo que David hizo en esta situación de esta crisis espiritual, necesitó tener un corazón verdaderamente dispuesto para Dios. Un corazón verdaderamente dispuesto y disponible, porque una cosa es estar dispuesto y otra cosa es estar disponible. Yo puedo estar, yo quiero servirle al Señor, pero son las 9 de la noche y vienen a pedirme que ore a un enfermo. No estoy disponible porque es tarde, porque estoy cansado, porque estoy... No. Una cosa es estar dispuesto y otra cosa es estar disponible. Y David entendió que no solamente necesitaba la ayuda de Dios, sino que necesitaba estar dispuesto y también disponible, porque Dios le dio la estrategia y él dijo: me parece excelente, me parece buena lo que el profeta está diciendo, pero son las 2 de la mañana, mañana puedo ir temprano a buscar a Araúna, hablo con él, arreglo la situación y listo. Pero él no solamente estaba dispuesto, sino que estuvo disponible en el momento que la orden fue dada, en el momento que la palabra profética por parte del profeta vino. Ahí está nuestro hermano Pedro Luis Sofino, dice: bendiciones, pastor, para usted y para toda su familia. Un saludo para ti, para él y para todos los que están ahí. Él no solamente estaba dispuesto, sino que estuvo disponible. En el momento que la palabra profética vino, él se desplazó a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y eso lo podemos ver en el versículo, ahí está el versículo 20 al versículo 23, dice: y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro en tierra, y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David le respondió: para comprarte un pedazo de tierra y edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna le dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Aquí hay bueyes, hay palos, hay maderas, hay trigo, hay yugo, hay leña. Todo esto, rey. Araúna luego dijo Araúna: rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Aquí también encontramos la disponibilidad de un hombre
que no solamente David tuvo la disponibilidad de ir y arreglar la situación como Dios le mandó, sino que encontró un hombre que cuando David le comenta la estrategia espiritual que Dios le da para que cese la mortandad, este hombre también estuvo disponible y ni siquiera le dijo, te lo vendo en tanto, toma, llévate la madera, llévate lo que quieras, llévate esto, haz lo que tengas que hacer. Y David dijo, Dios sea propicio con tu buen corazón. Entonces, la disponibilidad de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estamos dispuestos a nosotros a orar cada día, a orar cada noche para que este problema, para que esta situación cese en mi casa, o estoy dispuesto hoy y mañana no, porque es que mañana, es que porque es pasado y es que hasta ahora estoy ocupado. No, estoy en la disposición de esta semana, vamos a hacer un devocional familiar aquí en la casa, nos vamos a sentar
espirituales dispuestos y disponibles para que Dios cese con la crisis. Había una muerte, había enfermedad en el pueblo, y David le dijo, ves. El profeta le dijo, ves, y David fue. Habló con Araúna y Araúna le dijo, tome lo que necesite, y David le dijo, sea Dios propicio a tu buen corazón. Este hombre estaba dispuesto a entregar su tierra, estaba dispuesto, y no solamente dispuesto, sino disponible, porque le dijo, todo lo que necesite, rey, tómelo. Entonces, esa actitud es la que nuestra familia, es la que yo necesitamos tener para con Dios, para que verdaderamente podamos tener una verdadera estrategia espiritual puesta en práctica. Estoy dispuesto a dejar lo que yo tenga que dejar. Estoy disponible en el momento, ya en este momento, para soltar lo que tenga que soltar, porque quiero cambiar, porque quiero salir de la droga, quiero salir del alcohol, quiero que mi hogar se restaure, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero dejar esto, y estoy disponible en el momento para hacerlo. No necesitamos solamente palabras, sino acción. ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde tengo que ir? Cuando no teníamos a Cristo, íbamos al del brujo, íbamos al del hechicero, echábamos el rezo, echábamos el agua, nos colocamos la mata de orégano en el pie, en la oreja. ¿Qué no hacíamos nosotros? Colocamos la mata de sábila. ¿Qué no hacíamos? Estábamos dispuestos y disponibles. Pero ahora en el Señor todo nos cuesta, todo nos pesa, todo, y nosotros no estamos dispuestos ni disponibles a congregarnos. Hoy voy un viernes y voy, otro viernes no voy, a los 3 meses me acuerdo y llego por allá, este domingo voy, el otro domingo no voy, y no hay una disponibilidad y no hay una disposición de tener un tiempo de ir y buscar la presencia de Dios para que esa crisis que estoy viviendo pueda terminar en el momento que dispongo y estoy dispuesto para romper con todo lo que estoy viviendo. Esa actitud es la que nosotros y nuestra familia necesitamos tener. ¿Está viendo? Para con Dios, para que verdaderamente podamos tener una estrategia espiritual práctica, necesitamos tener un corazón dispuesto y disponible para Dios, no solamente de palabras, sino de acción. Pero lastimosamente, en la realidad, cuando queremos buscar a Dios en familia, orar, clamar, ayunar, congregarnos constantemente, unos se molestan, otros no quieren ir, otros van de mala gana, otros se sienten obligados, van porque el pastor lo invitó, van porque sí. No, simplemente no quieren hacerlo. Siguen indiferentes con Dios, a pesar de que saben de que Dios puede cambiar lo que están viviendo, y saben que con Dios pueden enfrentar lo que están viviendo y la dificultad y salir de ella. No tienen la disponibilidad. Y seguramente muchos están dispuestos a orar todos los días, a levantarse más temprano, para tener un tiempo de oración, para comenzar el día. Pero el problema es que estar solamente dispuesto no sirve de nada si no estamos disponibles para Dios. Siempre tenemos una excusa. Siempre, en cuanto a servirle al Señor, siempre tenemos una excusa. Yo a veces le digo al Señor, yo quisiera saber cantar, yo quisiera saber hacer muchas cosas que otros hacen en la congregación. Porque a mí, yo delego, yo hago una lista, yo hago esto para que los hermanos, y a veces el hermano que está en lista no puede llegar, y yo me acerco a fulano para que haga lo que tenga, si puede y me puede colaborar esa noche que no vino el hermano que le tocaba. Y a veces yo con solo ver la cara, yo quisiera ir, pararme al frente y hacerlo yo. Porque
situaciones de venganza, de desquitarse, a avaricia, a tantas cosas que Dios quiere que nosotros podamos levantar un altar, sea la crisis que nosotros estemos viviendo. No solamente a orar, a ayunar, a leer la palabra, sino a decirle al Señor, ayúdame que no puedo morir a esto. Esto es más fuerte que yo. Y si yo le doy rienda suelta a esto, yo voy a dañar mi matrimonio, voy a dañar mi hogar, voy a dañar mi familia. Así que necesito, Señor, que me ayude, que me dé las fuerzas para salir adelante, hacer morir lo terrenal. Así como se consumía el holocausto en el altar, así nosotros cuando buscamos al Señor constantemente, cuando buscamos todos los días al Señor en familia, podemos hacer realidad las palabras de Juan el Bautista en nuestras vidas. ¿Y cuáles eran las palabras de Juan el Bautista que podemos aplicar a nuestras vidas? Es necesario que Él crezca en mí para que yo mengue. Pero a veces somos más nosotros que el Señor y crecemos más nosotros porque alimentamos al perro negro que está en nosotros y cuando viene el poquito de palabra que leímos, el devocional que escuchamos, porque el pastor lo leyó y yo lo escuché medio minuto, pero no tengo oración, no ha habido esto, llega el enemigo a la esquina, te invita a tomar y tú te pones a tomar porque no tienes las herramientas, porque no ha crecido lo espiritual en tu vida. Estás enano espiritualmente, lo que está creciendo es tu carne. Y si te brindan ron, tomas ron. Y si te brindan droga, tomas droga. Y si te brindan mujer, tomas mujer. Y si te brindan lo que te brinden, ¿por qué? No ha crecido lo espiritual en nuestras vidas. Somos nosotros mismos. Por eso necesitamos orar, ayunar, leer la palabra. Porque mientras estamos en ese altar buscando la presencia del Señor, vamos a morir a todo lo terrenal, a todo eso que les acabé de explicar ahorita, la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos hábitos, los malos deseos, las avaricias, el prestar y no pagar, el comer hoy, comerse un buen pescado, comerse una buena mojarra y después no querer pagarla. No. Eso no es de Dios. Hay que morir. Por eso Juan le decía, es necesario que Él crezca y la única manera de que el Espíritu de Dios crezca en mi vida es que yo muera a lo terrenal, porque si yo no muero a lo terrenal, yo voy a seguir en mis deseos y puedo durar 2 meses, puedo durar 3 meses, mira, puede durar 1 año sin tomar, pero al año y un día vuelves y caes porque no está el Espíritu Santo, no está lo que te va a dar la fuerza espiritual para hacerlo. Entonces, para que crezca lo espiritual, necesitas una vida de oración, de leer la palabra, de estudiar, de ir a un devocional, de ir a un ayuno, de prepararte, pero es una pesadez. No vienen al devocional, no vienen a los ayunos, no quieren, pero yo quiero que el Señor me cambie, yo quiero que el Señor haga. No, y ese es un mero deseo. Estás dispuesto, pero no está la disponibilidad de permitirle al Señor que Él crezca, que yo ayune, que lea la palabra, que aprenda versículos. Y yo, por ejemplo, yo paro con los jóvenes, cuando hablo con los jóvenes, y van por el camino y se les sale una mala palabra, y se les sale una mala palabra, y yo les digo, eso no se dice, eso no se dice, eso no se dice, y no se dice, pero como ellos todo el tiempo viven con sus amigos, viven con sus colegios, viven en el entorno que hablan vulgaridades, y ese es el entorno que habla, y todo el mundo habla así, todo el mundo habla así, y no tienen otra forma de hablar, es que igual hablar a los demás, porque no está lo espiritual. Pero si esa persona, aunque se mezcle con sus amigos, aunque esté en el colegio, aunque esté en el trabajo, aunque trabaje con la persona más vulgar, si va a la iglesia, lee la palabra, ora y tiene la disponibilidad y la disposición de morir, esa palabra no debo decirla, yo no debo hablar así. Yo te aseguro que te puedes mezclar con quien tú quieras, que tú vas a cambiar tu forma de hablar, porque va a crecer el espíritu, tú vas a cambiar tu forma de comportarte, si vas a fiar, vas a pagar, si vas a hacer algo, vas a cumplir. ¿Por qué? Porque está creciendo Él en ti y es necesario que Él crezca, pero que yo mengue, decía Juan el Bautista, que mi parte humana muera, pero que crezca el Espíritu Santo dentro de mí, que ya yo no tenga la necesidad de pelear, de discutir, de decir vulgaridades cuando me molestaba, porque era yo, estaba crecido yo, no tenía nada del Espíritu. Pero cuando comencé a orar, cuando comencé a la iglesia, comencé a llenarme de la palabra, comencé a buscar la presencia del Señor, yo comencé a morir y comenzó a vivir el Espíritu Santo dentro de mí. Gloria al Señor. Entonces, si nosotros queremos morir y que Él crezca, necesitamos hacer altares, pero altares donde no solamente estemos dispuestos, sino tengamos la disponibilidad de hacer morir lo que a Dios no le agrada. Que podamos entender que yo solo, en mi fuerza, no voy a poder cambiar.
Acuérdate lo que te dije, está bueno el esfuerzo que estás haciendo. Dios te lo está viendo, Dios lo va a volar, Dios te va a ayudar. Pero si tú te sigues mezclando con la gente que toma, con la gente que bebe, con la gente que se relaciona, que te lleva por el mal camino, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi primo, mi hermano, como usted se llame, lo lamento, pero te profetizo que vas a caer porque no tienes de dónde agarrarte. Pero si tú te mezclas con el hermano, con el que ayuna, con el que lee, vas a la iglesia, te relacionas con él, estás hablando un lenguaje espiritual, pero en la casa es malas palabras, es vulgaridades, y tú estás en ese entorno, por mucho que tú quieras, no va a crecer lo espiritual en tu vida. Vas a seguir tu misma vida de pecado. ¿Por qué la gente no se bautiza? Porque quiere vivir en adulterio, porque quiere seguir fornicando, porque ya no puedo hacer esto, porque ya no puedo beber, porque ya no puedo hacer esto. Por eso la gente no toma la decisión. ¿Por qué? Porque no crecen espiritualmente. Pero cuando yo entiendo que Dios me da salvación, que Dios me regala un cielo, que si muero hay una eternidad donde yo voy a vivir con Cristo, porque yo tengo que cuestionarme si me bautizo, si no me bautizo, si voy a crecer o si no voy a crecer. Pero como hay cosas que me amarran al pecado todavía, porque no me he podido casar, porque vivo en adulterio, porque vivo en fornicación, y mientras yo me case no puedo, tengo que interrumpir esta situación. Pero Dios te puede honrar, te puede regalar un esposo, tu esposo se puede casar contigo, se puede organizar. Tú no sabes lo que Dios puede hacer, pero nosotros no nos casamos porque no nos bautizamos porque es que tengo que dejar de hacer esto. Y si dejo de hacer esto, entonces mi marido, mi esposa me deja y yo sola me muero o yo solo me muero. No, tienes al Señor y el Señor es un Dios bueno, es un Dios grande, un Dios que puede cambiar las cosas que tú estás viviendo. Él puede traer un bonito tiempo. Así que hoy, mi hermano, hay crisis que nos toca vivir todos los días, emocionales, sentimentales, físicas. Pero Dios quiere que tú hoy puedas hacer morir lo terrenal y puedas hacer que Él crezca más en ti. Así que vamos a vivir crisis, pero en la crisis tenemos que entender que Dios es el único que nos puede ayudar. Que tenemos que estar dispuestos, no solamente dispuestos, sino disponibles a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y tercero, que el altar que levanto no solamente es un altar de posición, sino es un lugar de muerte, de sacrificio, donde yo entendí que el evangelio, el Cristo en mi vida es lo mejor, que a mí este mundo no me puede ofrecer nada, ni la negrita Fuloy, ni la peapea, ni la marimonda, ni el junior, ni nada,